Aburrida. Bueno, comenzamos. Pasamos, pirámide del alto rendimiento. No, esto fue la clase número, acá tengo que saltarme, esto fue la clase número 1. Los que no vieron esa clase, les recomiendo que la busquen porque está en la clase, bueno, en esta clase número 1 vimos de que no es lo mismo fuerza que potencia. Después pasan, bueno, acá está, esta es la clase número 3 de hoy. Tipos de fibras musculares, comenzamos. Para analizar las diferentes caras del entrenamiento con sobrecarga debemos conocer los distintos tipos de fibra que componen nuestra musculatura. A saber, dentro de el músculo no es músculo y ta. Tenemos distintos tipos de fibras musculares que ahora vamos a detallar cuáles son y de qué manera estimularlas y para qué sirve cada una de ellas. Bien, ustedes recuerden que a mí me gusta leer como guía lo que tengo preparado y luego bajar a tierra, digamos, explicarlo y expresarlo. Veamos sus diferentes acciones, sus diferentes sistemas energéticos que usan. Esto es importantísimo. Ustedes tienen que saber que si bien tenemos distintos tipos de fibras musculares, se las estimula de diferente manera. Para diferentes usos, también tienen como medio de energía diferentes métodos energéticos, o sea, diferentes tipos de combustible. Por eso es muy importante que ustedes conozcan también qué tipo de combustibles utiliza cada fibra para saber cuando van a entrenar determinado tipo de fibra, qué tipo de alimento o suplementación tiene que consumir. Si esto no lo tienen claro, no se preocupen porque en próximas clases vamos a hablar sobre los distintos combustibles, digamos, para poder, que nosotros le llamamos distintos sistemas energéticos. La intensidad con la que debemos estimularla, eso vamos a ver hoy, los gastos energéticos que producen entrenarla y el nivel de frecuencia cerebral para estimularla. Y hoy acá en esta clase vamos a ver algo que normalmente no se ve en los cursos de estimulación muscular. Porque tenemos que entender de que al final del día el cerebro es el que manda, el sistema nervioso es el que manda. Y una persona que no desarrolla su capacidad cerebral para estimular determinadas fibras a determinado nivel y en determinada velocidad, no va a lograr nada por más que se pase el día en el gimnasio tirando de pesos pesados, livianos, gomas, tensión. Siempre va a estar a un límite diferente de aquel que prepara su cerebro para la estimulación de estos grupos o conjuntos celulares. Un Mike Tyson estaba perfectamente preparado, su cerebro estaba perfectamente preparado para reaccionar en un momento determinado con una potencia, una frecuencia de onda en la que hacía que esa mole de músculo se moviera con esas velocidades. Bien, veamos, comencemos. Existen a grandes rasgos 3 tipos de células musculares. Nos encontramos por un lado la fibra roja lenta, la fibra blanca T1 o rápida y la fibra blanca T1 explosiva. Existen además de esta una serie o un subgrupo dentro de las blancas. Sin embargo, hoy vamos a ver únicamente estas. A ver, no tengo forma de sacar el lapicito para marcar, pero al menos les muestro acá. Rojas o lenta, blanca T1 rápida, blanca T1 explosiva. Uno de los errores más frecuentes es creer que las blancas son un solo grupo. Sin embargo, existen 2 grupos muy bien definidos y distintos, que es la blanca T1 y la blanca T2, ¿ok? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar por la roja. Vamos a definir la roja. La fibra lenta, fibra roja o lenta, posee una gran vascularización y un contenido rico en mioglobinas, lo que la habilita para utilizar el oxígeno en grandes cantidades. Ya acá vemos una característica de la fibra roja, y es que utiliza el oxígeno como medio de combustible. Por lo tanto, estamos viendo de que es una fibra que trabaja en un entorno aeróbico. Bien, aeróbico, y esto es muy importante entenderlo. No tiene un gran poder de contracción, pero en cambio tiene una enorme resistencia a la fatiga. Cuando hablamos de que la fibra roja no tiene gran poder de contracción, quiere decir que es una fibra que aguanta, 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 aguanta y aguanta. Es la fibra que utilizan, por ejemplo, los deportistas de fondo. Una persona que va a hacer un deporte de fondo, que puede ser, por ejemplo, correr, pero no un 100 metros en explosión o en pique, sino
un 1000 metros llano o incluso esas corridas que son de 1 hora, 20 kilómetros, 30 kilómetros, necesita de las fibras rojas y es esta, en definitiva, la que trabaja porque es la que resiste ese tipo de trabajo y es la que se estimula cuando estamos haciendo trabajos de larga intensidad. Su gasto energético son aportados por un proceso de oxidación denominado metabolismo aeróbico. Lo que les decía, es donde metabolizamos las grasas principalmente. Son utilizadas fundamentalmente en deportes de carrera de fondo y su capacidad de hipertrofia es muy pequeña. Ahora van a ver esto. Las unidades motoras que activan este tipo de fibra son pequeñas, por lo que el estímulo neurológico necesita para ponerlas en funcionamiento a solo 15 hercios. Esto lo vamos a ver ahora. Vean esto, quiero hacer hincapié en esto. Son utilizadas fundamentalmente en deportes como las carreras de fondo y su capacidad para la hipertrofia es muy pequeña. Al tener muy poca capacidad de hipertrofia, tiene muy poca capacidad de adaptación. Por lo tanto, hacer ejercicios como se creía en los años 90, con poco peso, pesas de bajo peso y con muchas repeticiones que van de 25 arriba a 30, a 50, a 60 repeticiones, que estamos estimulando las fibras rojas porque son fibras de resistencia y con poco peso, no genera adaptación. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cuál era el error que cometíamos en aquellos años y que aún veo que muchos cometen ese error? Muchos me dicen, miren, voy a bajar a tierra con un ejemplo. Me dicen, yo quiero tener el físico de Bruce Lee. ¿Vieron cómo es Bruce Lee? ¿Cómo era? Total, compacto, definido, músculo relativamente pequeño, muy fibroso, como decimos nosotros. Todo rayado, dicen algunos. Entonces piensan equivocadamente de que Bruce Lee es así porque ha estimulado las fibras rojas y que son las fibras rojas de contracción lenta las que se ven, y entonces ellos creen de que la forma de ser como Bruce Lee es poquito peso, muchas repeticiones, pum, 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 pum. Falso, más que falso, errado. Bruce Lee no logró ese físico estimulando las fibras rojas. Si bien él las tenía muy bien estimulada y muy bien trabajada para la resistencia, ese volumen muscular no lo hizo estimulando las fibras rojas porque no generan hipertrofia esas fibras. Y al no generar hipertrofia, no generan adaptación. Las únicas fibras que generan hipertrofia y adaptación, ahora lo vamos a ver, son las blancas T1. Por eso es que Bruce Lee, para tener ese físico, trabajaba muchísimo con pesas. Y hace 2 días atrás subió un video hablando de 7 cosas que hacía Bruce Lee para tener la salud que tenía antes de morir. Y dentro de las imágenes que les subí, que les colgué en ese video, está un Bruce Lee haciendo curl de bíceps, trabajando con aparatos con mucho peso dentro de su físico. Abro paréntesis, muchos de ustedes me preguntan, ¿y por qué tenía ese físico? Principalmente por su genética. Cierro paréntesis. Porque muchos creen que vienen y me dicen, dame la rutina de ejercicios y de pesas que tengo que hacer para quedar con el físico de Bruce Lee. Entonces yo les tengo que responder en honor a la verdad. La única forma de que vos quedes con el físico de Bruce Lee es siendo Bruce Lee, teniendo la estructura de él. Entonces hay muchos hombres por ahí que son chinos, que miden lo mismo que Bruce Lee, que tienen la misma morfología, que tienen incluso una microbiota intestinal muy parecida, que por ahí pueden quedar con un físico parecido al de Bruce Lee haciendo cosas relativamente parecidas. Pero después el resto no, porque es genética pura. ¿Ok? Entonces, continuemos. ¿Qué sucede con estas fibras? Estas fibras de contracción lenta tienen mucha resistencia, pero no van a manifestarse físicamente por entrenar. Nosotros tenemos que entrenar otro tipo de fibra. Sigamos, miren. La duración que tenemos que tener en nuestro entrenamiento para que puedan estimularse estas fibras es más de 5 minutos. O sea, nosotros para estimular las fibras rojas tenemos que hacer lo que sea que estemos haciendo
por más de 5 minutos, de 5 minutos arriba. Ahí es como se estimulan las fibras rojas. ¿Ok? Sistema energético es el aeróbico. Intensidad del entrenamiento va del 0 al 45%. Tenemos que tener un nivel de intensidad bajo. Por eso es de fondo, mucho tiempo, pero con intensidad baja. Porque si aumentamos la intensidad, cambiamos el tipo de fibra que estamos trabajando. ¿Correcto? Efecto del entrenamiento es resistencia sin hipertrofia. Sin hipertrofia. Después, gasto energético es grande, porque imagínense ustedes que el gasto energético que toma un trabajo de 5 minutos, que puede durar media, 45 o una hora, hora y media o 2 horas, o sea, por encima de los 5 minutos es esto, el gasto energético es enorme. ¿Bien? Pero siempre es un gasto energético aeróbico, ¿correcto? Bien. Pasemos a las fibras blancas T2, fibras musculares rápidas. ¿Qué tenemos por aquí? Las fibras rápidas tienen grandes condición para la hipertrofia, son las que se ocupan de realizar los esfuerzos de intensidad intermedia, como el complemento de pesas o subir una cuesta. A ver, aquellos que van al gimnasio con el objetivo de adquirir masa muscular para verse bien en la playa, o un culturista, no importa porque es lo mismo, con distintos volúmenes es lo mismo, van a trabajar y tienen que trabajar este tipo de fibras, blanca T2. Y quiero abrir un paréntesis, ya que hablé de las T1 que no tienen hipertrofia y no se ven. Cuando ustedes trabajan la T2, a través de la hipertrofia y de la adaptación muscular, van a formar masa muscular con volumen, y también van a definir al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un error frecuente que se comete. Pensar que el tipo de volumen muscular que te da la T2 o las fibras blancas rápidas es un volumen muscular sin definición. Y que luego, vos cuando querés definición, tenés que estimular las rojas, lentas. Falso. No, falso no, errado. No es así. No es así. Sucede que una persona, para lograr una definición muscular, necesita sí o sí tener un cierto volumen de trabajo y una cierta cantidad de adaptación de fibras lentas T2. No existe aquel que empieza hoy y al mes con un poquitito de volumen muscular ya quiere definir. No va a pasar, eso no va a suceder. Necesitamos de cierto volumen. Por eso es que la definición va a venir con el tiempo y la carga de trabajo y de volumen muscular. Ahora bien, vamos a llevar esto a las artes marciales. Como ya vimos, la roja o lenta es la que nos va a ayudar a tener muchísima resistencia durante un trabajo de pelea, de combate, de mucha duración. Cuando nosotros vamos llegando prácticamente a los 15 minutos de combate, si no tenemos bien trabajado el volumen de resistencia de las rojas, nos vamos a fatigar rápido, nos vamos a cansar rápidamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con las rápidas de resistencia? Veamos esto. Las fibras rápidas presentan una mínima vascularización y un bajo contenido mitocondrial, lo que implica una escasa capacidad de generar energía por parte de los mecanismos de oxidación. Lo que vemos acá, les traduzco esto que tiene bajo contenido mitocondrial. La mitocondria es el organelo donde se produce la combustión de los glúcidos, de los aminoácidos, de las grasas. Entonces, al ver acá que tiene bajo contenido mitocondrial y que una escasa capacidad de energía por parte de los mecanismos de oxidación, estamos viendo de que es una fibra que trabaja a través de la glucólisis, o sea, utiliza glucógeno, glúcidos, como combustible. El mecanismo para formar ATP como energía, ustedes acuérdense de esto. El combustible natural del músculo es el ATP, ¿ok? El ATP no es el glucógeno, no es la grasa, no es los fosfatos. El glucógeno
las grasas y los fosfatos son la materia prima que tiene nuestro músculo para generar ATP. ¿Ok? Cuando veamos la clase de vías energéticas, vamos a ver con exactitud qué es el ATP. Bien, pero por mientras vamos a ver que lo que necesita nuestro músculo para generar ATP, que es el combustible, es o grasa, oxidar grasa, o oxidar glucógeno, o por la vía de los fosfatos, que ahí entra en juego lo que es la fosfocreatina. En este caso que estamos hablando de las fibras blancas, utiliza el glucógeno como combustible. Al utilizar el glucógeno genera ácido láctico. El ácido láctico es el que nos produce esa acidez, esa quemazón cuando estamos entrenando. Fíjense ustedes, en el momento que nosotros comenzamos a hacer una serie de pecho plano, por ejemplo, y empezamos con un peso alto, porque vamos a buscar hipertrofia, adaptación. Comenzamos 1, 2, 3, 4, hasta el cuarto, que está en vilo la vía de los fosfágenos, de los fosfatos, no hay quemazón, no hay producción de ácido láctico. Sin embargo, cuando pasamos del cuarto al quinto y empezamos 6, 7, 8, a partir de ahí comienza la glucólisis y comienza a generarse ácido láctico, empieza a quemar. Ya cuando llegamos al 10, 12, 15, ya nos prende fuego el músculo en cuestión, porque la producción de ácido láctico es enorme por la gran cantidad de glúcidos o de glucógenos que hubo que quemar para generar ATP. Mientras que cuando nosotros vamos a las fibras rojas, trabajamos con un peso moderado, una barrita que pese 1 kilo, 2 kilos, y empezamos a hacer 1, 2, 30, 50, 60, 100, no hay quemazón. No hay quemazón. Va a haber fatiga. Al final va a llegar un punto en que nos vamos a fatigar y se nos va a caer la barra. Pero no hay esa quemazón que sí sucede cuando estamos trabajando dentro de lo que es la vía de las T2, fibras blancas de contracción rápida, en donde sí hay producción de ácido láctico. Y ya paso a la otra sin pasar, pero por ejemplo las fibras T1, las explosivas, que nosotros necesitamos meter mucho más carga para poder estimularla, tampoco generan ácido láctico, porque se dan por vía, es un aeróbico aláctico que se le llama, porque hay que hacer entre 1 y 4 repeticiones. Y vos, por ejemplo, cuando metés máximo peso, ¿no? Máximo peso a la misma barra, metés máximo peso 100, 110 kilos, perdón, 100, 110% del peso que manejás. Podrás hacer 1 o 2 y morirte. Vas a quedar colorado como un tomate, la yugular te va a quedar del tamaño de un dedo, pero no hay quemazón. La quemazón llega luego de la 4ª o 5ª repetición si continúas. Por eso es aláctico. Y en esa explosiva lo que se utiliza como combustible es el ATP producido a través de la vía de los fosfágenos. Ahí es donde entra la fosfocreatina, la creatina a jugar un rol importantísimo. Entonces continuamos. El sistema energético predeterminado es el aeróbico láctico. La intensidad es entre el 50 y el 85%. Ya baja la intensidad, pero sube el volumen de trabajo para estimulación de estas fibras. El efecto es fuerza con hipertrofia, mientras que en las fibras rojas vuelvas a tener resistencia sin hipertrofia. Acá vas a desarrollar la fuerza, pero con hipertrofia. Esto es ideal cuando vos querés tener fuerza, pero al mismo tiempo formarte, tener buen físico. El gasto energético es intermedio porque nunca pasa de entre los 15 y 2 minutos de trabajo, y el estímulo cerebral es de 30 hercios. En esto es importante que entiendan algo. Vieron que acá decíamos que la duración del ejercicio tiene que ser en las rojas más de 5 minutos, si no se estimula, y en las blancas T1, que es la que acabo de nombrar, entre 15 segundos y 2 minutos. O sea, lo básico que necesitas para la hipertrofia, que es tiempo bajo tensión, estrés metabólico,
¿Me explico? Tiempo bajo tensión, vean esto, entre 15 y 2 minutos, 15 segundos y 2 minutos. ¿Vieron que cuando vos llegás al gimnasio y querés volumen, que tenés que generar hipertrofia, te dice el instructor, bueno, necesitas estrés metabólico, tiempo bajo tensión? Entonces, dentro del estrés metabólico, del tiempo bajo tensión, te dice, hace 15 repeticiones entre 12 y 15. ¿Por qué entre 12 y 15? Porque entre 12 y 15 es lo que vos vas a llevar para que puedas durar 15 segundos a 2 minutos. De lo contrario, no existe hipertrofia. De lo contrario, si no pasás los 15 segundos bajo tensión, no existe hipertrofia. Por eso es que las personas no desarrollan músculo en los gemelos, en las pantorrillas. Muchos me escriben y me preguntan por qué no pueden desarrollar los gemelos, las pantorrillas. Y la respuesta es muy simple, porque no llegan al tiempo bajo tensión. Porque mientras que vos haces 10 repeticiones básicas en el press, en la banca, y haces 1, 2 y pasás los 15 segundos, cuando vas a la máquina de gemelos y haces 10, al ser tan cortito, 1 y rápido, 2, 3, 4, no llegás a los 15 segundos. O a veces llegás raspando, no generás hipertrofia porque está faltando al primer de los tres, de las tres cosas que necesitamos para poder generar hipertrofia. Bien. Y bueno, depende del metabolismo anaeróbico que aporta energía en ausencia de oxígeno. Más específicamente usan un sistema energético predominante anaeróbico láctico o glucólisis. Vamos a ver un poco más de esta fibra, de la blanca, tipo 1. La hipertrofia sarcoplasmática que presenta se debe a la característica de la tarea que realizan. Los esfuerzos intermedios las obligan a contar con mayores reservas de glucógeno albergada en la fibra para poder hacer glucólisis para generar ATP. ¿Vieron? ¿Han escuchado hablar de que los culturistas antes de una competencia hacen una descarga y luego una carga de glucógeno para presentar algo así como un aumento de volumen muscular a través de la supercompensación de glucógeno en las células? Y que eso le llaman erróneamente una hipertrofia sarcoplasmática. Bueno, esto sucede ¿por qué? Porque cuando vos estás haciendo este tipo de entrenamiento de hipertrofia, como ya vimos, al utilizar glucógeno hace que tu célula esté constantemente agregando glucógeno para nunca quedarse sin energía. Por ende, al vos destruir glucógeno para la utilización, ella va a estar constantemente cargando glucógeno con agua, obviamente, por eso es necesaria la hidratación, y eso hace que tu músculo se infle, entre comillas, obviamente se hinche. Por eso es que una persona que presenta lo que le llaman una hipertrofia sarcoplasmática es una persona que está muy hinchada o aparentemente con mucho músculo en un momento determinado, pero luego que pasa un tiempo sin entrenar o incluso que hace una descarga de glucógeno, que puede hacer una dieta hiperproteica, el glucógeno ese se quema, desaparece, no hay hipercompensación y carga y la persona se deshincha. Y ahí queda lo que realmente tiene, que es la hipertrofia sarcomérica, que ese sí es el músculo real, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Una hipertrofia sarcoplasmática no genera más miofibrillas, no sos más fuerte, tampoco es funcional, no hay mayor grosor de filamentos de actina y de miosina como sí en la hipertrofia sarcomérica, ¿ok? Vamos ahora al tipo de fibra muscular T1 y explosiva, y luego vamos a explicar con exactitud dentro del mundo de las artes marciales para qué sirve o para qué necesitamos cada una de estas tres, porque ya les mostré los tres tipos que tenemos, ¿ok? Y ahora con esta les voy a mostrar el tercer tipo, pero luego me resta explicarle dentro del mundo de las artes marciales en qué momento determinado utilizamos cada una de estas fibras y luego de la forma en que la estimulamos, que ya lo vamos viendo aquí. Mientras que la roja tenemos que estimularla haciendo trabajos de carga baja, pero de mucha intensidad, más de 5 minutos. La T2 rápida de hipertrofia, la que te da fuerza, resistencia y volumen, esa tenemos que estimularla con mucha carga, menos intensidad
Y cuando hablamos de menos intensidad estamos hablando de entre 15 segundos y 2 minutos de repeticiones. Bien, y ahora vamos a la T1 blanca explosiva. Las fibras explosivas realizan esfuerzos violentos y cortos. Atenti, la T1 blanca explosiva realiza esfuerzos violentos, cortos y explosivos. El combustible que utiliza es el ATP y las reservas son de fosfocreatina. Acá ya vemos una diferencia entre la T1 y la T2, la blanca T2 y la blanca T1. Mientras que la blanca T2, la del de gimnasio, el típico que busca verse bien para la playa, o el culturista, que es lo mismo, esa utiliza el glucógeno como combustible y no es explosiva. ¿Qué significa que no es explosiva? Fíjense ustedes, cuando vos vas a hacer un press de banca en el gimnasio, no importa la velocidad ni el tiempo. Lo que te dicen es, contá 15 repeticiones o 12 para que puedas perdurar más de 15 segundos a 45. Pero no importa la velocidad, la explosión. Importa que pases los 15 segundos. Bien, no es explosiva. Esa utiliza glucógeno como combustible. No es tan importante en esa los depósitos de fosfocreatina. Abro paréntesis, si están pensando preguntarme si el suplemento de creatina tiene algo que ver con el fosfocreatina, tengo que decirles que sí, que tiene todo que ver, absolutamente todo. De hecho, el suplemento creatina viene para este tipo de trabajo, para poder dar más combustible al trabajo de T1 explosivo. Pero eso lo vamos a ver cuando vea la clase de recursos energéticos y combustibles, ¿ok?